AW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 13 de marzo, pues segundo día de la declaración de pandemia mundial del coronavirus. 27 infectados en nuestro país. Se duplicó de miércoles hacia jueves. José, bienvenido, como todos los días. Buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a quienes nos escuchan por radio o por televisión. Usted que se está tomando su taza de café, que está pensando que no tiene cómo entender esto, no se preocupe. Antes de empezar, quiero enviarle mi más sentido pésame a mi gran amigo Alfredo Ramón Meléndez, su madre, la profesora Gladys Meléndez, quien por muchos años pues trabajó en la Universidad de Santa María la Antigua, fue incluso mi directora de tesis, falleció en el día de ayer, así que más adelante estaremos dando cuándo serán sus exequias. Bien, me uno a esas palabras de Fernando. Este no es un viernes cualquiera. Este es el viernes en la que el planeta Tierra está en guerra. Literalmente en guerra. Contra un virus que se llama coronavirus. COVID-19. COVID-19. Estamos en guerra. Y esa es la primera cosa que debe entender. Déjeme darle el parte de guerra global, porque quiero hablarle en este segmento, de acuerdo con lo establecimos aquí, Fernando, de lo que dijo también el presidente. Queremos, sí. Vamos a hacer un mix hoy, porque usted debe estar informado de todo. Hoy el mundo es un pañuelo y todos somos un país. Exactamente. Fíjese, Italia. 1.000 muertos, 15.000 infectados. Divida 1.000 entre 15.000, le da una tasa de letalidad de 6,6%. Quiere decir que ellos esa guerra la enfrentaron mal. Porque la tasa de letalidad de este virus, o sea, se entiende por la tasa de letalidad, la gente que es infectada y que muere. O sea, la relación entre muerto y infectado, esa es la tasa de letalidad. De este virus es de cerca de 0.9, una cosa así, un promedio de 1, quizás. O sea, que de 100 personas que se infectan, 99 deben salir bien, libradas de esta guerra. Entonces, como es una guerra, yo les quiero hablar con mucha claridad a todos los panameños hoy. En todas las guerras mueren gente. Y estamos frente a una situación tan seria que panameños y panameñas van a morir. 128.343 infectados, 4.720 muertos, 68.320 recuperados. Esa es el parte global. En Panamá el parte nos hace a nosotros decir que se ha duplicado la cantidad y hay un muerto. Esa es la realidad nuestra. De manera que el que tenga una duda que esto es una guerra, ya no debe tener duda. Y cuando estamos en guerra, nosotros tenemos que organizarnos para enfrentar esta batalla. Y el vector central de esta guerra es la salud pública. Yo no conozco, Fernando, de un acto que reivindique más a una nación que la lucha por mantener saludable a su pueblo. En esa lucha se generan muchas acciones positivas. Ayer, por ejemplo, vi en Panamá a un hombre que manejaba un bus, él poniéndole alcohol a todo lo que entraba al bus. Mire qué acto de solidaridad. Nosotros tenemos que reproducir esos actos para lograr que después de esta guerra y que declaremos la victoria sobre el virus, tengamos un país más humano, en la que sepamos entender que el dolor de Fernando es mi dolor y que si un pariente mío se muere, también él va a sentir eso como una parte de su vida. Bien. Por el que, José, yo creo que así como les he estado comentando, que he estado leyendo sobre las consecuencias de las grandes pandemias, ¿qué ocurrió en el mundo, por ejemplo, después de la peste negra? Pues se transformó totalmente el comercio, se transformó totalmente la sociedad. Algo como eso va a pasar después que pase este coronavirus. Claro. Las rutas de comercio van a ser distintas, los sitios donde se va a producir los productos manufacturados van a cambiar de sitio. No podemos meter, esto ha demostrado de que nosotros no podemos meter todos los huevos en la canasta de China, porque va a pasar lo que está pasando. El comercio mundial, como dijo ayer Rommel Troch, todavía nosotros estamos viviendo del inventario que salió de China antes del Año Nuevo. A mediados de este mes ya no está llegando ningún tipo de mercancía. Es decir,
¿Cómo va a ser ahora? Eso lo vamos a sentir Eso lo dentro, vamos a sentir. dentro de una semana. En el marco de esta situación de que estamos en una guerra global y una guerra particular en nuestro país, miren algunas cosas que están pasando en el mundo también. Francia, por ejemplo, acaba de cerrar las clases. Nosotros ya hicimos eso. Francia acaba de cerrar las universidades. Nosotros ya hicimos eso. El primer ministro de Inglaterra, en una comparecencia ayer, advertía a Inglaterra que los tiempos más difíciles vienen en las próximas 10 a 15 semanas, en donde el pico de la contaminación llegará en ese país a esos niveles. En nuestro caso, algo parecido se va a producir. Nosotros estamos en el desarrollo de un proceso y de que esto se va a poner peor antes de que comience a descender. Así se comportan las pandemias, así se comportan las epidemias. Así se comportan los virus. Bien. Se ha comportado todo. El producto de estas medidas que se ha tomado en Italia, en China, en los Estados Unidos, no voy a repetirlo todo, ha producido un impacto en la economía. Esto, que ya estaba afectada por la guerra comercial entre los Estados Unidos y la República Popular China y por una serie de sanciones que los Estados Unidos han impuesto a muchos estados que ahora se ven duramente afectados por esta coronavirus porque no tienen recursos. Por ejemplo, ayer los índices bursátiles cayeron vertiginosamente. Es el peor día desde 1987. De hace 30 años, el Dow Jones no caía cerca de 10%. De hace 30 años. Y está el mercado mundial de acciones en su nivel. Ha pasado de ser el mercado, el bull market, para ser un bear market. Es decir, hoy las acciones están en venta. El Banco Federal de los Estados Unidos decidió inyectar dinero al sector accionario para que tenga efectivo para comprar acciones, para levantar la bolsa. De hecho, hoy en Europa amanece con un índice positivo en los mercados bursátiles, por lo menos el comportamiento hasta es un rebote. Sí. Que es lo que se considera que la gente está aprovechando la ganga que es un precio barato en las acciones y está comprando. Lo interesante y por qué también se están recuperando las bolsas en Europa, porque solamente Estados Unidos y España son las que tienen la propagación del coronavirus más rápido. Se ralentizó en Italia, se ha estancado en varios países europeos, lo que pues posiblemente se está entendiendo que llegó a su pico y que ya viene la parte de valle. Puede ser eso lo que se está entendiendo. La cosa es que en España se ha estado apareciendo la información de lo que es el factor R. ¿Qué es el factor R? ¿Cuántos infectados contagian las personas que ya tienen? En España esa media es de cada infectado está infectando a 3 personas. Es la más alta del mundo ahora mismo. Normalmente se hace 10. Pero en este caso es la más alta hoy día del mundo. Pero en el marco de esta situación de estado de guerra mundial, se ha afectado la economía por las medidas de contención que los países han puesto. El turismo se ha afectado duramente, se ha afectado el comercio. Y entonces eso nos afecta directamente a nosotros. Y quiero hablarle del discurso que ayer pronunció la comparecencia pública del presidente Laurentino Cortizo anoche. Y la quiero poner en este contexto. Este es, póngase así, el comandante de nuestra nación en esta guerra. En este pedazo que nos toca a nosotros, el dirigente máximo de nosotros es Laurentino Cortizo, que ayer hizo una intervención para tocar un tema central. Sin dejar de tocar el vector central, que es la salud pública, que lo hizo con mucha precisión, ¿no? ¿Sí? Él ha priorizado, el gobierno de la República de Panamá ha priorizado la salud pública y ha tomado medidas consecuentes con esa priorización de la salud pública. ¿Para qué cosa? Para reducir el número de muertos a su nivel más bajo posible. Esa es la razón social de esta decisión, que tiene en el fondo una naturaleza de solidaridad humana. La razón por la que existimos no es para acumular riqueza. Sí. La razón por la que existimos es para crear una sociedad más justa, más humana, para disfrutar de las cosas. Una de las cosas que uno debe disfrutar más es hacer el bien común. Entonces, el discurso del presidente Cortizo, fíjese que hay 3 de las medidas que él anuncia allí, dirigidas hacia precisamente que esta guerra de este vector central tenga eficiencia. Por ejemplo, este acaparamiento o esta distorsión de precios en los artículos de aseo personal
bueno, ha tomado medidas sobre eso. Regularlos, reducir las ventas y poner la organización de su país en 4 estructuras responsables cada una de un sector. Entonces esa es la organización del ejército en la lucha por la salud que ha hecho el presidente Cortizo. Pero a su vez él tocó un sector importante, que es cuando hemos declarado todas estas medidas por la salud pública, hemos afectado, en el caso de nuestro país, Fernando, la economía nacional. Entonces el presidente ha hecho una serie de propuestas en el sector económico. Voy a detenerme solo en unas 2. Al nosotros tomar la medida de cancelar, por ejemplo, la feria de David, hemos hecho un daño económico en Chiriquí valorado probablemente en $30 millones. Hemos afectado duramente la economía local. Duramente. Ya la gente estaba llegando del extranjero. A montar su feria, ¿no? Todo el mundo estaba preparado para eso y se ha producido un bajón en la economía. Pero además de eso, uno de los sectores más golpeados en esta crisis es el sector agropecuario. Exacto. ¿Por qué? Porque el presidente Cortizo, igual que en el dirigente del mundo, ¿qué quiere hacer? Quiere darle liquidez al sistema bancario panameño para que pueda tener el dinero para prestar, para refinanciar, para que usted que es empresario, pequeño, grande o mediano, tenga la capacidad de refinanciar y flexibilizar el sector bancario, que le hemos puesto una camisa de fuerza. Porque ese sector, con la camisa de fuerza que tiene, no puede ayudarnos. Entonces el presidente ha tocado el punto más importante, la flexibilización del sector bancario. Y para ello nosotros necesitamos que la superintendencia de banco y el Banco Nacional, y esto no está en ese detalle como lo dijo el presidente, pero esa es la línea que yo entiendo del presidente Cortizo. Nosotros necesitamos que el Banco Nacional consiga financiamiento externos. Nosotros tenemos grado de inversión hoy todavía para garantizarle financiamiento a los bancos, para que tengan liquidez, dinero en efectivo. Así como le están inyectando esta multitud de dinero en efectivo en los bancos en otros lados del mundo, nosotros necesitamos inyectarle al banco, a la estructura bancaria nuestra, liquidez. Pero a su vez los bancos tienen que flexibilizar temporalmente algunas de las medidas absurdas que tenemos nosotros. Por ejemplo, la apertura de cuentas. Yo le voy a plantear un ejemplo concreto, porque ayer lo hablaba con el sector agropecuario. Y además él destina de toda esta parte 20 billones para comprar productos. Eso será importante, pero señor presidente, lo más importante en el sector agropecuario es que el sector agropecuario vinculado al mercado, los agronegocios de cualquiera de los tamaños, tienen un problema de liquidez, porque el financiamiento que recibe el sector agropecuario no está diseñado para dar financiamiento a largo plazo. Y cualquiera de nosotros que sabe un poco de este sector, si usted es ganadero, para que una vaca entre en producción, pasan 4 años y medio antes de que yo pueda vender un producto de esa ternera. Yo le voy a explicar cómo es esto. Y 100 o 200 y pico de días para que te lo paguen. Una vaca, para poder que entre en celo y sea preñada por un toro para leche o carne, necesita que tenga 2 años, 24 a 30 meses. Y si yo lo pongo para carne, le tengo que sumar 9 meses por la preñez. Te estoy hablando entonces de 3 años y medio. Y si quiero vender el ternero a $1,000, tengo que parar 1 año y medio más. Estoy hablando de 4 y 5 años y medio. Esa es la realidad financiera. Entonces, ¿cómo me prestan? Me prestan por 2 o 3 años. Entonces, el sector agropecuario necesita refinanciarse. Eso es lo que el presidente Cortizo intenta hacer. Entonces, lo que tenemos que nosotros discutir en la Asamblea Nacional, lo que tenemos que discutir nosotros con los bancos, con la gente que sabe de esto, nosotros tenemos que hablar con los expertos. Yo no soy un experto en finanzas. Yo conozco de las finanzas públicas un poco, conozco de las finanzas de algunos miembros del sector agropecuario y sectores industriales porque he trabajado con ellos haciendo análisis de riesgo. Y sé perfectamente bien que uno de los problemas para poder que nosotros generar empleo, que es la intención del presidente Cortizo, es lograr
que llegue dinero fresco y efectivo a los empresarios para refinanciarse y poder reinvertir. Entonces tenemos que flexibilizar. Entonces la Asamblea Nacional tiene que tener una agenda, Claro. porque en esta guerra le hemos dado un batazo en la cabeza al sector turismo. Yo no sé si ustedes saben que cuando nosotros prohibimos que la gente circule, Sí. que la gente no... Y la gente está asustada, y yo quiero decirle a todo el mundo, porque la gente dice, no tengas... No, sí, la gente tiene miedo, y no es malo tener miedo. Yo se lo voy a decir con toda claridad. Hay que ser muy pendejo para no tener miedo cuando hay una situación como esta. Lo que no hay que tener es pánico. O sea, el miedo es el sentimiento natural que me protege a mí para no hacer tonterías. Por ejemplo, a mí me da miedo andar de noche, entonces yo tengo que estar en mi casa. Y me sale más estar en mi casa y tomarme un vino tranquilamente en mi casa que andar por ahí de noche, que me sale más peligroso en todo sentido. Entonces, en esta guerra que estamos desarrollando nosotros, Cortizo ayer hizo un esfuerzo importante. Hoy el gobierno va a declarar estado de emergencia. ¿Qué significa el estado de emergencia constitucionalmente? Porque es que nosotros hicimos el uso cosas del Fondo Panamá y no es una de buscamos las- la Constitución. Nosotros tenemos una Carta magna. la carta política. Sí. O sea, el mapa político que nos guía a nosotros en estas crisis es la Constitución. Entonces el presidente Cortizo está apelando a lo que le dice la Constitución para hacer una declaración a esta guerra del virus en función para usted, para mí, para Fernando. Esto no es para los ricos, para los pobres, no, esto es para los panameños. Y que le permita a él entonces flexibilizar, agilizar y tomar medidas que le permitan, por ejemplo, entre otras cosas, usar el Fondo de Ahorro Nacional para movilizar fondos rápidamente. Líquida. Porque nosotros tenemos que inyectarle dinero a la economía panameña. Sí. Después del coronavirus de 5 años. A mí lo que me tuvimos alegra, aquí. lo que dijo el presidente ayer, es que él captó rápidamente la preocupación fundamental de los panameños. Está bien, hay una guerra, me van a salvar, pero después me voy a morir de hambre. No, Sí. no, yo creo que esa preocupación, por ejemplo, usted y yo, que somos gente que nos preocupamos, a nosotros nos da estrés cuando yo veo que la gente no entiende lo que está ocurriendo. Hay una complicada situación. Entonces, nosotros en vez de ser críticos en negativo, debemos ser críticos en positivo. Es decir, si yo veo que algo está haciendo mal, por aquí tengo el viceministro del millón, decírselo, no porque quiero que haga, yo lo que quiero es que el Ministerio de Vivienda haga más vivienda, construya más, le pague a sus proveedores, para que su proveedor le pague y pueda generar empleo. La construcción está detenida. Y va a estar detenida por... Y el sector que nos puede mover más rápidamente es la construcción si nosotros flexibilizamos el sector bancario. Fíjese además que el presidente dijo, y yo lo tengo anotado aquí porque ayer yo tomé notas de las cosas que él dijo, él va a garantizar 20 millones de compra a los productos agropecuarios. Eso no es suficiente. No. Pero eso no es la solución. Sí es importante ahora, y yo lo gastaría en Chiriquí. Yo tengo que resarcir a Chiriquí. Pero yo también tengo que mirar a Suero, golpeada la ganadería de leche y carne por la sequía. Pero además está sacando la cosecha de maíz. Yo no sé si ustedes saben los costos de producción de los maiceros, pero entre los créditos de proveedores de alta tasa de interés, más los créditos bancarios de alta tasa de interés, solo en intereses se le va la ganancia. Entonces, cuando hablamos del sector agropecuario, cuando hablamos de generar empleo, debemos entender el empresario. Y debemos entender que ese empresario a su vez es trabajador. Y que el empleo más barato que nosotros podemos hacer en este momento está en el campo. Y hay centenares de grandes empresarios que quieren desarrollar, por ejemplo, cultivos de aguacate, cultivos de mango, otros cultivos, y hay empresarios nuestros que también están interesados en eso, pero eso requiere financiamiento de mediano plazo. Y yo creo que ahora el presidente ha designado 4 equipos. Entonces la responsabilidad de esta guerra está así. El jefe supremo en una democracia es el presidente, constitucionalmente hablando. Entonces él estableció un Estado Mayor para enfrentar el vector que se llama sector salud. Hay un equipo de salud que con sus altas y sus bajas, con sus imperfecciones y perfecciones, está haciendo cosas
¿Que debe mejorar? Sí. No debe tener temor a decir las cosas como son. Yo, por ejemplo, sigo mucho lo que dice el CDC. Yo tengo una formación más inclinada hacia el CDC, por disciplina universitaria, por mi formación científica. Y yo creo que nosotros no debemos dejar de decirle a la gente que en esta guerra algunos de nosotros vamos a morir. Sí, nosotros vamos a morir. Personalmente la población que como yo es la más susceptible. Vamos a morir. Lo que queremos es que menos de nosotros mueran. Que nuestro índice de fatalidades sea el menos posible para ser la nación que mejor lo hizo. Porque esto va a desarrollar un sentido de solidaridad. Y le explico ahora, para terminar este segmento aquí, faltan unos minutos, qué es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. La sociedad panameña está viviendo un momento vivió, y lo vemos aquí nosotros, de fragmentación, sí, de crispación. La sociedad panameña está dividida, fragmentada, cabreada, para decírselo en lenguaje sencillo. Y ese cabreamiento nos lleva a nosotros a desconfiar de todo. Ayer tenía un montón de gente diciéndome si lo que estaba haciendo el presidente, si ese era él, si no era él. O sea, si yo quiero buscar la quinta pata al gato, soy un pendejo. Sí. Las mesas solo tienen 4 patas, no necesitan 5. Además que todos los mensajes de los presidentes del mundo son pregrabados. Claro. Entonces, pero dentro de esa situación que hemos heredado a lo largo de los últimos 5 años, esta nación tiene que sanarse. Y esta guerra nos debe pasar, terminada la guerra, debemos ser una nación diferente. No hemos resuelto los problemas totalmente. No, claro que no. Mire el mundo cómo está. Hoy en los Estados Unidos hay pánico y el presidente de los Estados Unidos dice que no es un problema financiero. Sin embargo, le están metiendo miles de millones de dólares a ellos. Hay un problema financiero, hay un problema comercial, hay un problema de mala distribución de la riqueza. Hay un sistema que se generó, que concentró la riqueza en el campo financiero, que ha sido lo que se ha enriquecido a costa de sectores asalariados del mundo, de los Estados Unidos, de nuestro país. Y entonces ahora viene este coronavirus, que es una especie de nivelador social. Que ante las teorías nacionalistas de cerrar el comercio, ha obligado al mundo a diseñar una política global para enfrentar la salud pública. Recuerde que nosotros somos signatarios, nuestro país, del único tratado de salud pública que hay en el mundo, el de tabaco. El de tabaco, sí. Y Panamá juega un papel importante en ser uno, no es un signatario cualquiera. Nosotros, siendo signatarios del tratado de tabaco, tenemos los índices de consumo de tabaco más bajos del mundo. Mire si nosotros somos expertos en bregar con las guerras globales. Lo que pasa es que la nación ha quedado atrapada en discusiones insustanciales, en luchas internas de partidos que no nos llevan para ningún lado, en discusiones que no llegan al sentir del problema. Entonces estamos discutiendo si anda con fulanita, si no sé qué, que tonterías. Esto ha elevado el nivel de la discusión. Ahora mismo, el coronavirus se ha convertido en la noticia mundial. No hay forma de hacer un noticiero en la que todas las noticias no giren en torno a eso. Las otras no cuentan. Son subalternas. Entonces, anoche, nadie se lo esperaba. El presidente Cortizo hizo una intervención que ojalá usted se tome el tiempo de estudiarla. Ojalá el gobierno implemente a partir de ese discurso una discusión nacional del contenido del mismo. Ojalá establezca una línea de comunicación permanente hacia las provincias. Yo quiero decirle, hay más angustia en las provincias, porque ya la angustia está centrada de hace tiempo. El coronavirus llegó en el sector agropecuario ese tiempo, porque el sector agropecuario está en contracción, está en angustia. Estos son hombres y mujeres que trabajan y sienten que están trabajando para los bancos, sí, para los usureros. Y cuando entregan su producto, le pagan una bagatela. Y con demora, es decir. Entonces, termino en esto. Yo me siento optimista, porque yo conozco mi pueblo. Y yo sí no como el cuento de que yo no vengo. No, yo ayer conversé con algunos miembros del sector agropecuario sobre estos temas. Y como yo provengo de una generación que está acostumbrada a dar grandes luchas,
Yo creo que nuestra generación de ahora, nuestros muchachos, ahí le leía un Twitter de Wampi. Yo soy un admirador de él y de Mayer Mirache, que le dirige a Mayer Mirache. Dice, el coronavirus nos ha dado una medida cautelar a todos de país por cárcel. Yo soy experto en eso. Y Mayer dice, yo soy experto en eso. Entonces, dice Wampi, fíjese, en ese sentido positivo, yo conozco de fuerzas muy importantes de sectores empresariales, de sectores laborales, de intelectuales nuestros. Por ahí vi un rapero. Yo no soy amante del rap, yo soy un hombre del interior. O sea, para mí es una cultura que choca, pero bueno, la entiendo. todo el mundo está aportando su grano de arena en esta guerra. En la que habla sobre el la base de las manos. Entonces, y yo parto de esto. En esta guerra, nosotros tenemos un objetivo. El objetivo de esta guerra para nosotros es derrotar al coronavirus 2, el nuevo, el COVID-19. Ese es nuestro objetivo. Nuestra misión es salir de esa guerra con un país más humano, Y con un país más solidario y con la menor cantidad de muertos posibles. Y que los muertos sean elevados a la categoría de que su muerte dejó un nuevo Panamá. Un Panamá solidario, un Panamá que no sea milana, un Panamá que no tiene miedo. Ese es el país. Y los hombres y mujeres del gobierno, y aquí está un viceministro, ojalá el gobierno salga a explicarle esto, no desde Panamá. La gente en Chitré, la gente en El Rosanto, la gente en Chiriquí está esperando el gobierno. La gente quiere orientación, necesita orientación. De manera que, si usted observa el mundo, después de todo esto que está pasando, uno de los países que más se va a beneficiar, saldada la guerra esta, de la nueva redistribución del comercio mundial, ese país se llama Panamá. Entonces nosotros no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que ningún pelafustán venga a dividirnos en este momento. No podemos darle espacio a la división en medio de la guerra. Le voy a contar una anécdota y termino aquí. El general Eisenhower quería destituir a Patton en el tercer ejército. Cuando le quita el séptimo ejército y le da el tercero. Y era un hombre experto en tanque. El general responsable del área dijo, no, este es mi hombre. Omar Bradley. Entonces el tanque Bradley, pero el general Bradley dijo, ese queda allí. Y Patton llegó a donde tenía que llegar. Una operación Cobra. A la victoria. Entonces, esos son los hombres que necesitamos. Los hombres que crean en la victoria.